Las meditaciones del reino y de las dos banderas son dos consideraciones muy ligadas. Tú eres rey, le había preguntado Pilatos. Tú lo has dicho, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ponderemos la frase de Cristo. No solamente dice que es rey, sino que para esto ha nacido, para esto ha venido al mundo. Quiere decir ello que la realeza de Cristo no es algo adventicio, colateral, sino algo que pertenece a la esencia misma de su misión, el motivo mismo de su encarnación. Para eso he nacido. Rey, dijimos, de los corazones, rey también de las sociedades, porque el Verbo se hizo carne para reinar en los corazones de cada persona y en las sociedades, en las familias, en la cultura. Sin embargo, no todo es tan rectilíneo, porque de hecho hay muchos corazones que se niegan a esta realeza de Cristo y hay no pocas sociedades que rechazan el señorío de Cristo. En realidad debemos entender que hay dos gritos en la historia, dos gritos proferido uno de ellos por los judíos por primera vez al crucificar a Cristo y al gritar: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y por otro lado hay otro grito que está expresado por el apóstol enamorado de Cristo: es menester que Cristo reine. Dos gritos, pues, dos exclamaciones, dos actitudes del alma que se han corporizado en dos ciudades, como dice San Agustín, de manera semejante a como vimos en San Ignacio, las dos banderas. Y por eso vamos a dedicar esta consideración a hablar un poquito de las dos banderas, de las dos ciudades, de una manera menos en orden a la meditación y más a la consideración o elucidación doctrinal e histórica. Porque en realidad fue este genio de la patrística que es San Agustín quien detectó en la historia del mundo estas dos ciudades que dan su explicación a toda la trama histórica de la sociedad. Dos ciudades, dice, en base a dos amores: el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre y el amor del hombre hasta el menosprecio de Dios. Estas ciudades son diversas. La ciudad primera, la de la exaltación, la ciudad primera, la de la exaltación de Dios, y la de el hombre disminuido frente a ese Dios disminuido, digamos, se ha puesto en su lugar, el hombre dependiente y creado por Dios, es una ciudad creada desde lo alto, digamos así. En cambio, la ciudad del hombre, la ciudad de Satanás, la ciudad de la exaltación del hombre, del endiosamiento del hombre hasta el menosprecio de Dios, es una ciudad terrena, es una ciudad fundada por los hombres, fundada por la maldad de los hombres. Y así entonces, estas dos ciudades tienen un origen que está más allá de la historia, porque detrás de la ciudad de Dios están los ángeles buenos. Aquel ángel que gritó: ¿quién como Dios? Es el nombre de San Miguel, arcángel significa eso, ¿quién como Dios? Miguel. Y está la otra ciudad, la ciudad mala, que tiene por padre al demonio, que está en realidad dirigida por que gritó non servia, como hemos visto en la meditación de los tres pecados: no quiero servir. Son dos gritos. Y bien, la genialidad de San Agustín está en haber advertido que detrás de estos dos gritos está toda la historia. Se puede explicar toda la historia de la humanidad en base a estos dos gritos. Si quisiéramos pasar a los últimos tiempos de la historia, los últimos siglos, y ver en ella el desarrollo de la ciudad del mundo, podríamos encontrar tres pasos. El primer paso lo dio Lutero. Fue el primer paso del proceso de separación de la Iglesia. Lutero siguió creyendo en Dios, por supuesto. Lutero creía en Cristo, pero Lutero comenzó por negar la Iglesia católica y creer que cada uno debía arreglárselas con Dios. Fue el primer paso en estos últimos siglos, el primer paso grave dado por los hombres, por ese non serviam. En segundo lugar, la época del Renacimiento y del ulterior racionalismo y deísmo que se corporizó, se encarnó históricamente en la Revolución Francesa.
en ese espíritu racionalista de la Revolución Francesa, en ese espíritu revolucionario, pero que detrás de la revolución había un concepto de Dios y del hombre, es decir, la idea de que si bien se seguía aceptando a Dios como supremo arquitecto, se negaba no solamente a la Iglesia como Lutero, sino también se negaba a Cristo, la divinidad de Cristo. Pero quedaba por dar un paso más todavía, el último paso, el más terrible, no solamente negar a la Iglesia como Lutero, ni a la Iglesia y a Cristo como la Revolución Francesa, que se quedaba en un vago deísmo, sino negar a Dios mismo. Y eso es lo que realiza, lo que intenta realizar la Revolución Comunista. La Revolución Comunista busca precisamente erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra. Son tres pasos históricos, no casuales, sino inteligentemente dados, con una inteligencia superior a la humana, con una inteligencia propia del jefe de la bandera, que diría San Ignacio, de la bandera satánica, dado por Satanás. Negación de la Iglesia primero, negación de Cristo luego, finalmente negación de Dios. La negación postrera no excluye las dos negaciones anteriores. ¿Qué queda entonces? Si no hay Dios, ni Cristo, ni Iglesia, queda solamente el hombre endiosado. Toda la economía, la política, el arte, la cultura ahora gira en torno al hombre. Aquí el nuevo rey, el hombre. Cristo ha sido destronado. Ahora solamente se habla del hombre, ya nadie habla más de los derechos de Dios, hoy solo se exaltan los derechos del hombre. Pues bien, frente a este mundo tan desacralizado, a nosotros nos corresponde una actitud de militancia, como nos dijo San Ignacio en la meditación de las dos banderas. Es decir, debemos levantar lo que decía San Pablo, es menester que Cristo reine. Afirmaba el Papa que mientras más se negaba a Cristo, mientras más se lo marginaba a Cristo, más necesario era levantar la voz y decir, es necesario que Cristo reine. Por eso el Concilio Vaticano II ha insistido en que es obra de los laicos este trabajo de la consagración del mundo, es decir, de dar un sentido trascendente a las actividades temporales. Hemos visto cómo Cristo en Nazaret trabajaba, pero ese trabajo estaba ordenado a la gloria de Dios. También las obras del hombre deben estar todas ordenadas a la glorificación de Dios. ¿Y cuáles son los ámbitos que debe el hombre ordenar a Dios? Ante todo, el ámbito de la familia. La familia es el primer núcleo social. Es necesario, pues, trabajar en la cristianización de la familia. Pensemos que el enemigo de Dios y de la Iglesia ataca con verdadera predilección a la familia, de ahí las campañas por el aborto, el divorcio, etc. Grita, no queremos que Cristo reine en las familias. Pues bien, nosotros debemos tratar de formar familias que sean como baluartes, que no se dejen llevar, digamos así, por lo que hace la mayoría de la gente. Familias que sean focos de resistencia ante la marea general, de modo que salgan de ahí los chicos, los hijos formados como verdaderos militantes de la bandera de Cristo. Otro ámbito que hay que trabajar es el ámbito de la cultura, precisamente predileccionado por el enemigo de Cristo, que grita, no queremos que Cristo reine sobre la cultura, y crea pues un arte dislocado, una música enloquecida, que hace casi imposible la vida interior, aturde no solo los oídos, sino también los corazones. Frente a eso nosotros debemos, los católicos, los laicos católicos de manera particular, deben trabajar en el ámbito de la cultura para que Cristo también en ese ámbito reine. Y finalmente, aunque podríamos hablar también de la economía y de todos los otros campos, debemos decir algo sobre el campo de la política, ya que Cristo es el Rey de los reyes y el Señor de las naciones, y el hombre no por el hecho de que se constituye en la sociedad política se independiza de Dios. Él quiere reinar, dijimos, sobre los corazones individuales, pero sobre las sociedades, y la sociedad perfecta en la tierra es el Estado, el orden político, y por tanto también trabajar en este campo. ¿Cuánto mal puede hacer un gobernante que ignora a Cristo, que odia a Cristo, y cuánto bien puede hacer un gobernante cristiano, un gobernante católico? Y por eso también gritar en este campo, es menester que Cristo reine. En fin, todos los campos, digamos así, de que están en las manos del hombre deben ser trabajados por él para ponerlos bajo la bandera de Cristo, bajo la ciudad de Cristo. Como decía Pío XII, es todo un mundo que hay que rehacer, de salvaje hacerlo humano y de humano hacerlo cristiano.
Por supuesto que ustedes podrán pensar, pero esto es demasiado, es un poco apabullante, el enemigo tiene tantas cosas en sus manos, como vimos en la anterior meditación de las dos banderas. Sin embargo, nosotros debemos saber que a Dios le encanta ganar con medios pobres y débiles a los fuertes, vencer al terrible Goliat que tenga a lo mejor la bomba atómica con el débil David con su pobre Honda. Y por tanto a nosotros no nos toca tanto la victoria sino la lucha. Dios no nos va a juzgar por el número de victorias, sino por el número de cicatrices. Esas serán nuestras verdaderas condecoraciones, las cicatrices en esta batalla, la más noble, a la cual nos vuelcan los ejercicios para que Cristo verdaderamente reine, para conquistar todo el mundo, como nos dijo en la meditación del reino, y llevarlo a la gloria del Padre.